Me llamo Naya, tengo 33 años. Vivo en Zaragoza y trabajo como administradora en un centro médico privado, un trabajo normal, un ritmo habitual, rostros conocidos. Estoy casada contigo, un hombre bueno, tranquilo, técnico en reparación de electrodomésticos. Llevamos 8 años juntos, sin grandes altibajos, sin dramas. La rutina está establecida, todo en su lugar, una cuenta compartida, un préstamo para el coche, el café de la mañana y ese deseo de ver una serie antes de dormir, que casi siempre le gana al sueño. La vida parecía estar ajustada como un reloj, y ahí, tal vez, radicaba su fragilidad. En cierto momento, empecé a sentir que vivía por inercia, no porque algo estuviera mal, sino porque todo era demasiado correcto, demasiado predecible, y aún así, se podía seguir adelante. Sabía cómo calmar esa inquietud interna, convencerme de que la estabilidad es felicidad, y habría seguido así, si no fuera por aquella noche. Unos conocidos organizaron una fiesta de inauguración, un evento común al que fuimos contigo sin esperar nada especial, y fue ahí donde vi a Leo. Hacía casi 6 años que no lo veía. Él era amigo de Tigo desde la juventud. En su momento, pasábamos mucho tiempo con el mismo grupo, incluso, hubo algo entre nosotros. Pero yo ya estaba contigo, y Leo desapareció del mapa, se fue a México, organizaba cosas allí, vivió unos años lejos, y ahora estaba aquí, de repente, como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba de pie en una esquina con una copa de vino, bromeando con alguien, y cuando cruzó la mirada conmigo, sonrió. No fue esa sonrisa de hola, conocida, sino una que despierta recuerdos olvidados. Nos dimos la mano, seca, formalmente, pero en sus ojos había algo, atento, algo que parecía leerte de inmediato, sin necesidad de palabras. Tigo no se percató. Justo en ese momento hablaba con el anfitrión sobre un nuevo calentador de agua, unas pocas frases, unos cuantos minutos, y en cada palabra había algo de más, algo casi íntimo, aunque todo parecía neutral. Me preguntó: ¿sigues trabajando en esa clínica al norte de la ciudad? Asentí, y luego, no pensé que todavía estuvieras aquí. Parecías de las que se escapan temprano. Y otra vez, esa sonrisa. Me sentí incómoda, no por lo que dijo, sino por la rapidez con la que empezaron a despertar en mí cosas que había guardado muy adentro. Su presencia era como una alarma en una habitación en silencio, no ruidosa, pero insistente, y ya entonces supe, esa noche no sería solo otra fiesta más para mí. Más tarde, volviendo a casa, Tigo hablaba de un nuevo modelo de lavadora que estaba probando en el taller. Yo lo escuchaba, pero mi atención flotaba lejos. Tenía en la cabeza ese breve momento con Leo, no por el contenido de la conversación, sino por la emoción que despertó, una tensión interna que no daba miedo, pero que me hacía sentir más viva. Me dormí tarde, no tenía nada concreto en la cabeza, solo una sensación. Algo se había movido, algo pequeño, pero inevitable, como una grieta en el cristal, todavía diminuta, pero ya el comienzo de otra cosa. Los días siguientes no se diferenciaban en nada de los anteriores. Iba al trabajo, respondía llamadas, agendaba pacientes, a veces llenaba formularios hasta entrada la noche. Todo parecía estar bajo control. Por las noches, cena contigo, ver las noticias o algún documental, durante el cual él comentaba detalles de vez en cuando y yo asentía, aunque no escuchaba nada. Nuestros días eran como copias, no malos, solo repetitivos. Durante una salida con mis colegas en un bar, me descubrí mirando fijamente a Eloy, el nuevo logista, más joven que yo. No era especialmente atractivo, pero hablaba con gracia, bromeaba de forma natural, y yo coqueteaba, sin darme cuenta, casi mecánicamente. Me reía de sus bromas más de lo necesario y captaba sus miradas. De vuelta a casa, me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo,
frente al portal. En mi cabeza no retumbaba el nombre de Eloy ni su rostro, solo una pregunta. ¿Para qué? No por amor, no por el flirteo, solo para sentir algo, algo distinto, algo que, aunque fuera por un momento, rompiera la monotonía. No era una mujer enamorada, era una persona que llevaba demasiado tiempo convenciéndose de que le bastaba con lo que tenía. Tigo no tenía ninguna culpa. Era atento a su manera habitual, siempre preguntaba cómo me había ido el día, traía mi yogur favorito cuando iba al supermercado, se aseguraba de que el depósito del coche no se quedara sin gasolina, pero entre todo eso, vacío, no emocional, sino algo invisible. Ya no reíamos hasta las lágrimas, ya no discutíamos de manera significativa, ya no nos sorprendíamos el uno al otro, todo era plano. Un día, durante el almuerzo, navegaba por el teléfono y me topé por casualidad con el perfil de Leo, una foto suya, una noche en una azotea, luces, música, sonrisas. No era un selfie, no era pretencioso, solo fragmentos de una vida que se sentía viva, no porque deseara algo concreto, sino por el contraste. En ese momento pensé, vivo correctamente, pero no siento que esté viva. Esa noche, Tigo volvió a quedarse dormido agotado justo después de cenar. Yo me quedé despierta mucho tiempo, mirando el techo. Repetía mentalmente los días, las horas, las rutinas, y entendí, no quería huir de esta vida, pero ya no podía permanecer completamente en ella. Era como el silencio que al principio reconforta, pero después comienza a presionar. A la mañana siguiente no cambié nada. Todo siguió como siempre, pero algo dentro de mí ya se había movido, y aunque intenté no darle importancia, lo sabía, la calma no siempre es seguridad, a veces, es solo una trampa suave. Ocurrió una semana después de aquella conversación interna que no me dejaba en paz. Fuimos contigo a una fiesta de inauguración de unos amigos suyos, viejos conocidos, una cocina ruidosa, música de una bocina Bluetooth y el olor a verduras asadas. No tenía ganas de ir, sinceramente, pero no tenía una razón de peso para rechazar, así que me puse un vestido sencillo, un maquillaje mínimo y me repetí que sería solo otra noche más. Apenas entramos, lo vi. Leo estaba junto a una estantería de libros, mostrándole algo a una chica de cabello corto y rosa. Reía, y tenía en la mano una copa de vino tinto. Apenas había cambiado, la misma voz ronca, la misma postura segura, movimientos sin apuro, pero había algo nuevo en él, o mejor dicho, más nítido, como si los años no lo hubieran quebrado, sino reunido. Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos el mismo desafío tranquilo que recordaba del pasado, como si dijera, sé que no me has olvidado, yo tampoco. Se acercó más tarde, cuando quedamos cerca de la barra de la cocina esperando a que se desocupara el baño. Habló el primero, tranquilo, casi como si nada. ¿Cuántos años han pasado? 5, 6, algo así. Respondí, Zaragoza no ha cambiado, pero tú te ves distinta, tranquila, o cansada. Sonreí, sin saber si era un cumplido o una observación. Leo siempre veía un poco más de lo que una quería mostrar. ¿Y tú? ¿Estás de vuelta? Pregunté. Sí, regresé hace unos meses. Organizo eventos, conferencias, exposiciones, lo mismo de siempre, pero ahora en Europa. Asentí. Sentía una tensión leve en el estómago, como la de un café demasiado caliente. No era emoción, más bien una inquietud que no podía llamar peligrosa, solo una presencia que cambia el curso de los pensamientos. Él no preguntó por Tigo, yo no pregunté por su vida en México. No hablamos del pasado, solo unas cuantas frases y el silencio entre ellas. Pero ese silencio estaba lleno, como si ambos recordáramos lo que nunca llegó a suceder. Cuando la noche llegaba a su fin, lo vi de reojo mirándome, no por mucho tiempo, solo con calma y seguridad, como alguien que no espera nada inmediato, pero sabe que algo ya ha comenzado.
En el camino de regreso, Tigo estaba de buen humor. Hablaba de una nueva oportunidad en el taller, de que pensaba solicitar la licencia para trabajar de forma independiente. Yo asentía, fingía que escuchaba, pero en mi interior seguían girando las palabras de Leo, no porque tuvieran algo especial, sino porque, de repente, me sentí no solo como la mujer al lado de alguien, sino como una persona a la que alguien volvía a ver, de verdad. La semana siguiente, salía del centro médico después de haberme quedado trabajando hasta tarde, con la cabeza lejos de las filas de pacientes y los formularios llenos, cuando me encontré con Leo por casualidad. Estaba de pie frente a una cafetería al otro lado de la calle, apoyado contra la pared, con el teléfono en la mano, como si esperara a alguien o estuviera a punto de entrar. Al principio incluso pensé que lo había imaginado. Su aparición fue tan repentina y, al mismo tiempo, tan acorde con mi estado de ánimo. Me vio primero, saludó con la mano, y yo, sin tiempo para inventar una excusa o rechazar, me acerqué. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana, pedimos café, y la conversación comenzó con cosas triviales, el clima, el tráfico, en el centro, lo difícil que es hoy en día encontrar un buen barista. Pero bajo esa charla corriente había algo más, los dos lo sentíamos, aunque ninguno lo dijera en voz alta, sus frases llevaban un subtexto, y en cada gesto se notaba un interés real, uno que iba más allá de la cortesía, y lo más importante, el silencio entre las palabras no era incómodo, al contrario, daba una sensación de confianza, algo familiar, algo que hacía tiempo no sentía en mi vida actual. Intentaba hablar de forma contenida, responder con equilibrio, mantenerme dentro de los límites de una conversación educada entre viejos conocidos, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, me daba cuenta de que algo se apretaba dentro de mí, como si mi armadura habitual tuviera una fisura. Él hablaba como si cada palabra pasara a través de mí, no solo llegara a mis oídos. En cierto momento me miró a los ojos y dijo, «Sabes, tú nunca fuiste solamente de alguien, ni siquiera cuando parecía que todo ya estaba decidido». No respondí, solo bajé la mirada hacia la taza y fingí que removía el azúcar, aunque no había puesto ninguno, pero esa frase se quedó muy dentro de mí, como si él hubiera sacado algo que yo llevaba mucho tiempo escondiendo, y lo hubiera dejado frente a mí, sin pedir permiso. Cuando salimos de la cafetería, le dije que tenía que volver, y él solo asintió, no insistió, no se ofreció a acompañarme, solo me deseó una buena tarde y añadió, «Te ves como si estuvieras cansada, pero no físicamente, me gustaría que pudieras descansar». De verdad, caminé hacia el coche con la cabeza pesada, no por el café, ni por la charla, sino porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no me preguntó si estaba bien, simplemente vio que no lo estaba. Esa noche no cambió nada por fuera, pero por dentro se sintió como un primer, aunque casi imperceptible desplazamiento del suelo, y ya sabía, no era solo un reencuentro con un viejo amigo, era el inicio de algo que me haría enfrentar preguntas que había evitado con esmero durante años. Unos días después de aquella conversación, me invitaron a una velada benéfica, un evento para socios del sector médico en el que debía representar nuestra clínica, dar un breve discurso sobre un programa para pacientes con enfermedades crónicas, entregar un certificado y posar para algunas fotos formales. El evento se realizaba en un antiguo teatro restaurado, de esos que aún conservan molduras en el techo, barandillas de madera y ese olor a tiempo que se acumula en los rincones de los pasillos. Me puse un vestido negro sobrio, recogí el cabello, y, desde el principio, me mentalicé, cumplir con mi papel sin contactos innecesarios, sin improvisaciones. Todo marchaba según lo previsto, hasta que lo vi. Leo estaba en la zona técnica junto a los organizadores, confirmando algo con la coordinadora, con una tablet en las manos. Se notaba,
estaba ayudando con la logística o supervisando el evento en parte. Nuestros ojos se cruzaron, solo por unos segundos, pero bastaron para que mi pulso se disparara, como si el cuerpo reaccionara antes de que pudiera entender qué estaba ocurriendo. Bajé la vista enseguida, fingiendo que revisaba el programa del evento, aunque no veía nada, solo una mancha blanca donde debería estar el texto. Durante toda la noche me mantuve lejos de él, hablé con los invitados, respondí preguntas de colegas, escuché los discursos, sostuve pequeñas conversaciones sociales, pero internamente no podía deshacerme de la sensación de que cerca de mí había algo prohibido, y, al mismo tiempo, lo único que realmente sentía, el momento en que todo se volteó no fue en el escenario ni durante la parte oficial, sino más tarde, cuando volvía de la sala después de las fotos, en un pasillo angosto, donde una lámpara parpadeaba sobre la puerta del antiguo guardarropa. Él estaba allí, como si hubiera aparecido por casualidad. No se acercó, no me tocó. Solo dijo en voz baja, no lo planeé, pero no podía no venir. Sabiendo que estarías aquí, intenté responder algo apropiado, contenido, algo que encajara con el momento, pero no me salieron las palabras. Nos miramos en silencio, no mucho tiempo, no de forma dramática, solo lo suficiente para que en mi cabeza se derrumbaran todas las explicaciones racionales. Y entonces pasó lo que supuestamente no quería, pero ¿qué esperaba? Sus labios tocaron los míos sin aviso, sin movimientos innecesarios, sin prisa. Fue un beso breve, tan breve que podría haberse llamado un error, un impulso momentáneo, si no fuera por la manera en que mi cuerpo reaccionó, en silencio, con una exactitud dolorosa, con esa claridad que solo tiene alguien que durante mucho tiempo no se ha permitido sentir nada. Me alejé, enderecé los hombros, dije, esto no debería haber pasado. Él no respondió nada, y ese silencio me pareció más honesto que cualquier perdón o no era mi intención, porque, en el fondo, yo sabía que también lo había querido. Lo supe desde aquella tarde en la cafetería, lo supe incluso antes de que él apareciera de nuevo. Simplemente, el sentimiento regresó antes de que yo pudiera darme permiso. Salí del edificio deprisa, intentando no mirar atrás, no buscarlo entre la gente, no pensar si venía tras de mí. Subí al coche, encendí el motor, y me quedé sentada, varios minutos sin moverme, porque entendí, ya no hay forma de volver atrás. Aunque todo por fuera se vea igual, por dentro ya he cruzado una línea. Después de aquella noche, fue como si ambos aceptáramos en silencio que no volvería a suceder. Ningún encuentro, ningún roce, ningún pasillo vacío donde las miradas se detienen más de lo debido. Cada uno siguió por su camino, pero dentro quedaba algo que ya no podía borrarse, el sabor de un instante que había cruzado los límites de las explicaciones. No volvimos a hablar del tema, no nos escribimos, no lo mencionamos, pero el silencio no era paz, y ningún acuerdo podía sostenerse si se basaba en negar lo que ya había ocurrido. Pasaron algunos días durante los cuales volví a sumergirme en la rutina de siempre, las colas matutinas en recepción, el almuerzo, frente al ordenador, el cansancio de la noche que ni la ducha caliente lograba calmar. Contigo casi no hablábamos, intercambiábamos frases breves del tipo, ¿compraste leche? ¿O viste que gotea el grifo? Y yo me convencía de que esa forma de comunicación era normal entre dos adultos después de años de convivencia, una consecuencia lógica del desgaste, y no una señal de distancia emocional. Pero cada noche, al acostarme, mis pensamientos no estaban con el hombre que dormía a mi lado, sino con ese momento en el pasillo del teatro, no por romanticismo ni por deseo, sino porque en él me sentí viva. Un día me llamó una amiga de la infancia, invitándome a la inauguración de una pequeña galería de arte en la ciudad. No lo dudé mucho, pero en vez de decirle a Tigo la verdad, inventé que tenía una cita con una colega para tomar un café. Fue incómodo,
extraño, y muy poco propio de mí. Yo no solía confundir la verdad con lo conveniente, pero esta vez preferí esconderme en una pequeña mentira antes que explicar algo que ni yo misma entendía del todo. Al entrar en la galería, vi a Leo de inmediato. Estaba junto a un escenario improvisado donde tocaba un dúo de jazz, conversando con una artista mayor. Se lo veía tranquilo, concentrado, presente en el momento. Yo solo quería ser espectadora, recorrer las salas, mirar los cuadros, tomar una copa de vino y marcharme, sin interacción, sin complicaciones. Pero no funcionó. Leo me vio casi enseguida y, sin acercarse, solo inclinó un poco la cabeza a modo de saludo, un gesto silencioso, como si hubiéramos pactado no hacer nada, solo estar en el mismo espacio. No hablamos en toda la noche, pero varias veces coincidimos, no por casualidad, sino porque el propio lugar lo propiciaba. Nuestros hombros se rozaron levemente mientras observábamos una instalación. Nuestras manos quedaron demasiado cerca cuando tomamos copas de la misma mesa, y aunque esos roces fueron completamente inocentes, pesaban más que cualquier palabra, porque contenían todo lo que no habíamos dicho. Sonreíamos, pero no hablábamos, y precisamente esa contención subrayaba lo absurdo de la situación. No hacíamos nada, pero al mismo tiempo hacíamos más de lo permitido. Esa noche volví a casa, y no ocurrió nada, literalmente, ninguna cita, ninguna conversación, ningún nuevo beso, pero ese nada pesaba más que cualquier algo. Me acosté junto a Tigo. Escuché su respiración uniforme, sentí el calor de su hombro, pero por dentro no podía librarme de una sensación agobiante de vacío, el tipo de vacío que no nace cuando alguien te deja, sino cuando te pierdes a ti misma, aunque sigas viviendo como si todavía tuvieras el control. Los días pasaban uno tras otro, fundiéndose en una cadena de gestos conocidos y reacciones automáticas, donde cada movimiento estaba ensayado por años de vida compartida, y hasta las palabras comenzaban a sonar como un fondo que no requería respuesta. Tigo no hacía preguntas directas, no creaba escenas, no indagaba sobre mis planes, pero algo en su comportamiento cambió. Empezó a mirarme más tiempo del habitual, detenía su mirada cuando yo creía que estaba distraído, cada vez preguntaba con más frecuencia a qué hora regresaría del trabajo, y una vez incluso se atrevió a decir, ¿no sientes que últimamente estamos más distantes? A lo que respondí sin pensar, con una frase que alguna vez escuché en una película, es solo cansancio, ya pasará. Sentía que podía vivir una doble vida, o mejor dicho, no vivir, sino equilibrarme entre dos realidades que no se tocaban, no se cruzaban, y por eso parecían seguras. De un lado, mi rutina habitual, cimentada en responsabilidades, donde era esposa, colega, alguien que mantenía el orden y trataba de parecer entera. Del otro, una sensación nueva y a la vez antigua, asociada con Leo, en la que aún no había ocurrido nada concreto, pero ya todo estaba demasiado profundo como para llamarlo casualidad. Cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono, incluso si era un mensaje trivial como te vi hoy, tu sonrisa no era sincera, sentía que algo dentro de mí se tensaba, no por miedo a ser descubierta, sino porque alguien volvía a notar lo que yo misma llevaba años escondiendo. Leo nunca exigía, nunca presionaba, nunca imponía condiciones, pero su presencia silenciosa en mi vida se había convertido en un punto fijo de enfoque, y ya no lograba concentrarme en nada más, incluso cuando me esforzaba conscientemente en alejarme. Mentía con mayor frecuencia, a veces sin motivo real, como si el simple acto de inventar nuevas versiones de mí misma me diera una ilusión de control. Un día le dije a Tigo que me quedaría más tarde en el trabajo por un retraso en las consultas, cuando en realidad solo estaba sentada en el coche frente al parque, mirando cómo las luces de las farolas parpadeaban entre las ramas, porque necesitaba estar sola, pero no conmigo misma,
sino con esa sensación que aún no tenía nombre, pero que cada día se parecía más a una huida. Tigo percibía el cambio, aunque no lo nombrara en voz alta. Su forma de cuidarme se volvió tensa, apareció en ella una inseguridad nueva, como si temiera hacer algo de más, decir una palabra equivocada, y romper ese equilibrio frágil que todavía mantenía nuestra relación a flote. Lo notaba observando mi mirada con más atención, como buscando en mis ojos la confirmación de que yo aún estaba ahí, con él, y no lejos, en mis pensamientos. Y cada vez que sentía ese intento de leerme, apartaba la vista, no por rabia, sino porque no podía mirarlo a los ojos sabiendo que la mayor traición no ocurría en mis actos, sino en el silencio entre nosotros. Cada vez que nos sentábamos a cenar, intentaba mantener viva la conversación, contaba pequeñas cosas, hablaba de historias del trabajo, mencionaba alguna noticia, pero ningún tema duraba más de unos minutos, y en el aire flotaba un vacío que antes parecía normal, y ahora se volvía casi físico, pesado. Veía que Tigo estaba agotado, que deseaba claridad, que quería recuperar esa versión simple de nosotros que alguna vez tuvimos, pero yo ya no podía traerla de vuelta, porque vivía entre dos mundos, y ninguno de ellos me resultaba del todo propio. Pasaron unas semanas, y empecé a pensar que la situación se había estabilizado, que había logrado recuperar cierto equilibrio, construir una ilusión de control en la que cada parte de mi vida estaba cuidadosamente separada de la otra, sin posibilidad de que se cruzaran. Pero justo cuando creí que había aprendido a caminar entre líneas, la realidad se dio vuelta de la forma que menos esperaba. Durante un almuerzo en casa de los padres de Tigo, una reunión familiar por el cumpleaños de su sobrino, su hermana empezó a contar con entusiasmo sobre un nuevo proyecto comunitario en el que participaban, algo relacionado con iniciativas culturales en el centro de la ciudad, organización de eventos creativos, apoyo a artistas locales. La escuchaba sin demasiado interés, simplemente asentía con una ensalada en la mano, hasta que escuché un nombre conocido, dijo, y lo mejor es que estamos trabajando con un chico súper bueno, Leo, acaba de volver de México, allá organizaba festivales, ahora lleva nuestras presentaciones, es súper ordenado, muy atento, un crack. Me pareció que todas las demás palabras perdían sonido, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo, y solo quedara ese nombre, repitiéndose dentro de mí como una alarma que nadie más oía. Sonreí con cortesía, con la expresión de siempre, fingí que no pasaba nada y dije algo neutral. Quizá un qué bueno que tengan gente así en el equipo, aunque por dentro apenas contenía la ansiedad. Porque entendía, Leo ya no, era solo parte de mi historia oculta. Ahora había entrado en una zona donde su presencia se volvía peligrosa. El resto del día evitamos ese tema, y yo evité la mirada de Tigo, sin saber si en su cabeza ya se encendía alguna sospecha, si había notado cómo cambió mi postura, como de repente me volví más reservada, como si quisiera desaparecer en medio de una habitación llena de voces. Unos días después, encontré en mi bolso, entre la libreta y unos papeles del trabajo, una postal, una pequeña tarjeta con la imagen de un viejo cine, y dentro un mensaje breve, con su letra inconfundible: podemos fingir, pero por dentro ya todo está decidido. No sabía cuándo ni cómo la había puesto ahí, pero esa frase me atravesó, con un escalofrío, no por ser una amenaza o una confesión, sino porque era verdad. Una verdad que yo no quería aceptar en voz alta. Esa misma noche, ya en casa, me encerré en el baño, fingiendo que tenía algo urgente que hacer con mis cremas o el maquillaje, pero en realidad solo estaba ahí, parada frente al espejo, mirándome fijamente, como intentando encontrar en mi rostro algún rastro de todo lo que estaba pasando, como si necesitara confirmar que todavía sabía quién era, y entonces, me eché a llorar, no con gritos ni desesperación. Las lágrimas simplemente comenzaron a caer,
silenciosas, y no intenté detenerlas. No era un llanto por amor, ni por una pérdida, ni por enojo, era por una ruptura interna, esa que ocurre cuando te das cuenta de que vives entre dos verdades, y ninguna de ellas ya puede sostenerse por completo. Sabía que ya no tenía fuerzas para mantenerlo todo separado, que las fronteras empezaban a borrarse, que ya no era posible esconderme detrás de frases correctas y excusas domésticas. Pero también sabía que decir la verdad significaba destruirlo todo, y por eso callaba, como siempre, solo que ahora con más peso, más espesor, más dolor. La noche comenzó como tantas otras, sin el más mínimo indicio de desastre. Hablamos de si debíamos cambiar el filtro del lavavajillas. Vimos un documental durante la cena que Tigo puso pero no terminó, diciendo que estaba cansado. No hubo peleas, ni discusiones, ni silencios tensos. Entre nosotros ya no había enfrentamientos, porque ambos habíamos aprendido a evitar cualquier tema que pudiera doler. Lo que quedaba era una interacción pulcra, domesticada, carente de filo, y por eso, cuando me pidió prestado el teléfono, lo tomé como una banalidad más, una escena menor sin importancia. Su móvil, explicó, se había descargado o tenía algún fallo, ni siquiera recuerdo qué fue exactamente, porque en ese momento mi mente estaba dividida entre el fregadero, una taza con los restos del té y las ideas sueltas sobre la jornada del día siguiente. Le pasé mi teléfono sin sentir nada extraño, sin sobresalto, no porque no hubiera nada que temer, sino porque lo había olvidado. Había olvidado que, unos días antes, no borré un mensaje. Había olvidado que me permití, una vez más, una debilidad, no un hecho concreto, sino una emoción, que se escapó en un par de líneas escritas por la noche, en ese momento en que una desea no sentirse completamente sola, aunque eso contradiga todo lo que intenta sostener. Vi cómo sostenía el teléfono en la mano, cómo miraba la pantalla un poco más de lo necesario, cómo sus dedos se quedaban quietos al leer. El aire se volvió más espeso, más denso, difícil de respirar, aunque la ventana estuviera abierta. Intenté decir algo, preguntar si todo estaba bien, cambiar el tema con una broma, pero su mirada me detuvo. No estaba enojado, no estaba dolido, estaba vacío, y esa falta de emoción fue lo más aterrador, porque no significaba un arrebato, sino una conclusión. Algo se había roto, pero no en ese instante, mucho antes, solo que ahora, por fin, había llegado el silencio que sigue a la última palabra. No dijo nada, simplemente dejó el teléfono sobre la mesa, se dio la vuelta y se fue, sin escándalos, sin portazos, sin acusaciones. En ese gesto, irse sin una palabra había más herida que en cualquier grito. Me quedé parada en la cocina, sin saber qué hacer. Una parte de mí todavía pensaba que regresaría, que solo necesitaba espacio, que me diría que necesitaba pensar. Pasó una hora, luego otra, y fue recién después de la tercera que entendí, no volvería tan fácilmente. No lo llamé, no le escribí, no inventé justificaciones, porque en el fondo sabía que no había nada que explicar, que cualquier intento de aclaración solo reforzaría aquello que ya no se podía deshacer. El mensaje había sido simple: te extraño. El encuentro de hoy fue como respirar tras mucho tiempo bajo el agua. No era un mensaje explícito, no hablaba de traición, ni confesaba nada, pero contenía eso que nunca se perdona, la verdad dicha a quien no corresponde. Pasé la noche sentada en el sofá, sin encender luces, sin música, sin tocar el teléfono. Solo me quedé ahí, en una oscuridad sin contornos, pensando no en Leo, ni en Tigo, ni en lo que fue, sino en lo que ya no sería, y no por haber sido descubierta, sino porque, al fin, pude ver cómo se veía desde fuera mi intento de vivir en dos mundos, de esquivar la verdad, de evitar las consecuencias. Pero, ninguna persona soporta dos realidades, y cuando una se quiebra,
la otra no sobrevive tampoco. Después de aquella noche en la que Tigo se fue, todo a mi alrededor pareció desconectarse de la realidad en la que solía vivir, y aunque formalmente nada había cambiado, las mismas habitaciones, los mismos objetos en los estantes, el mismo ritmo de los actos matutinos, por dentro cada movimiento había perdido su sentido. Me despertaba no porque tuviera un plan, sino porque el cuerpo, por costumbre, me obligaba a levantarme, preparar café, elegir ropa, salir hacia el trabajo, donde cada vez más sentía las miradas compasivas de los colegas. No sabían nada, pero parecían percibir que algo se había roto. Leo intentó ponerse en contacto conmigo, enviaba mensajes breves, sin propuestas concretas, sin exigencias, pero cada uno llevaba esa nota emocional reconocible, la misma que yo intentaba mantener lejos. El último mensaje me llegó unos días después de que dejé de responderle. Decía, no somos delincuentes, solo somos débiles. Y aunque sus palabras quizás buscaban justificarnos a ambos, a mí solo me provocaron más agotamiento, porque, justamente en esa frase se escondía lo que ya no podía aceptar, una debilidad envuelta en filosofía. Eliminé el mensaje sin leerlo por segunda vez, y no volví a responder. No sentía rabia hacia Leo, ni lo culpaba, ni buscaba en quién depositar la responsabilidad. En todo esto no había líneas claras entre lo bueno y lo malo, entre culpable y víctima. Solo estaba mi decisión, dejar de repetir situaciones donde me perdía a mí misma intentando sostener algo que ya no era apoyo. Tigo no volvió, y yo no lo esperaba, porque cada día, la ausencia de sus cosas, de su voz, de su costumbre de revisar las cerraduras antes de dormir, se volvía más notoria, como una herida expuesta que uno no deja de tocar, aunque duela. El perro, que él me dejó, me seguía por el departamento como si buscara a alguien que ya no podría encontrar, y yo sentía que, como yo, él también intentaba acostumbrarse a ese silencio donde incluso respirar parecía demasiado. Los colegas empezaron a hacer preguntas cautelosas. ¿Te ves bien? Pero un poco pálida. ¿No estarás enfermándote? ¿Y si te tomas unos días de descanso? Y cada vez respondía con la misma sonrisa que aprendí en la adolescencia, lo suficientemente convincente como para evitar explicaciones, pero no tan sincera como para que alguien creyera de él. Todo, hacía mi trabajo con precisión, atendía pacientes, organizaba documentación, participaba en las reuniones semanales, y todo eso parecía una rutina normal, aunque en realidad solo me movía por inercia. Por las noches no encendía la televisión, no escuchaba música, no llamaba a nadie, deslizaba el dedo por las redes, miraba fotos de desconocidos, observaba vidas ajenas que no exigían de mí nada, ni acción, ni palabras, ni presencia. No tenía ganas de salvar el matrimonio, ni de volver con Leo, ni de comenzar una nueva etapa, porque en el estado en el que me encontraba, cualquier empezar de nuevo me parecía un cliché cinematográfico. Lo más triste no fue haber perdido a alguien, lo más triste fue haber perdido la sensación de integridad interior. Ya no sabía quién era sin los papeles que había aprendido a desempeñar, y mientras todos alrededor parecían esperar de mí alguna explicación, una decisión o incluso una confesión, yo seguía sentada en el silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque dentro de mí ya no quedaba nada que sonara auténtico. Cuando Tigo finalmente vino a recoger sus cosas, yo no estaba en casa, me fui a propósito a pasear con el perro, sin una ruta definida, simplemente vagaba por calles que conocía de memoria, pero que ese día me parecían ajenas, porque todo a mi alrededor me recordaba cómo era mi realidad hasta hace poco. Él dejó las llaves sobre la mesa de la cocina, colocó cuidadosamente un suéter doblado en el respaldo del sofá, sacó sus herramientas del estante del recibidor y hasta dejó una pequeña nota, sin preguntas, sin reproches ni deseos, solo escribió: «Gracias por los años».
Adiós. Y esa frase breve dolió más que cualquier discusión, porque tenía algo definitivo, sereno y honesto. Me quedé en el departamento sola, con el perro, que corría hacia la puerta cada vez que alguien pasaba por el pasillo, como si aún esperara que esa voz familiar lo llamara de nuevo. Las cosas de Tigo desaparecieron de forma tan ordenada, que en su lugar no quedó desorden, sino silencio, uno que no se llena con música ni con palabras, porque se volvió parte del aire. No moví los muebles, no cambié nada en el interior, porque cada detalle se había convertido en testigo de lo que fue, y no quería adaptarlo a una nueva versión de mí misma, la que quedó después del derrumbe. Leo desapareció de mi vida casi sin dejar rastro, no volvió a escribir, no llamó, no se dejó ver por lugares conocidos, pero de vez en cuando veía sus publicaciones en redes sociales, fotos de eventos, anécdotas graciosas sobre errores de organización, cosas neutras y al mismo tiempo profundamente personales por la manera en que él siempre supo crear cercanía. Nunca le di me gusta, nunca comenté, pero las miraba, como buscando una prueba de que seguía con su vida, una vida en la que ya no había lugar para mí. La gente a mi alrededor actuaba como si solo hubiera pasado por una crisis, como si este periodo hubiese sido un simple fallo temporal, un tropiezo que ya había pasado, y ahora podía volver a funcionar normalmente. Los colegas me invitaban a tomar café. Una terapeuta conocida me sugirió con cuidado reorientar el foco hacia mí misma, y mi madre llamaba más seguido, pero hablaba sobre cosas pequeñas, como si tuviera miedo de preguntar algo realmente importante. Yo respondía con cortesía, mantenía la conversación, sonreía en los momentos adecuados, incluso bromeaba de vez en cuando, pero todo eso ocurría alrededor de mí, no dentro. Pensé mucho en lo que realmente había perdido, no solo una relación, ni solo la confianza, ni siquiera la ilusión de estabilidad. En verdad, lo que más perdí fue a mí misma, esa versión que creía poder controlar los acontecimientos, separar los sentimientos de las decisiones, manejar las emociones sin dejar que deshicieran su mundo ordenado. Y aunque al principio pensaba que toda esta historia era una cadena de errores, que comenzó con una mirada y terminó con un beso fugaz, después entendí que no era una historia de amor, era una historia sobre una grieta en mi identidad, una que solo esperaba el momento adecuado para abrirse. No sabía si podría volver a confiar en mí, no en el sentido de no mentir ni engañar, sino en un nivel más profundo, confiar en que puedo tomar decisiones cuando el corazón y la razón tiran hacia lados opuestos. Y aunque todos a mi alrededor parecían convencidos de que lo peor ya había pasado, yo seguía despertando cada día con la misma pregunta en la cabeza: ¿quién soy ahora que rompí mi propia estructura eligiendo no a alguien, sino un impulso interior que resultó ser más fuerte que todos mis debería y no se puede? Seguía viviendo, sin dramatismos, sin grandes conclusiones, porque las verdaderas transformaciones no parecen películas, ocurren en mañanas sencillas, en noches vacías, en cómo dejas de esperar una llamada que antes te parecía salvación, y en cómo comienzas a aceptarte sin perfección, sin certeza, sin fuerza constante. Solo tú, Naya, la que quedó.